Vamos a ver ahora los detalles de HTML. Una página web es un documento completo en HTML cuya estructura se define con marcas y no con los espacios en blanco y el texto plano. Tiene dos partes, la cabecera con las propiedades de la página web y el cuerpo con la parte visible. Una marca define un elemento HTML delimitando un bloque del contenido del texto de ese documento entre marcas de comienzo y fin. La marca de comienzo es un nombre delimitado por los símbolos menor y mayor, y la marca de final es el mismo nombre delimitado por menor barra inclinada mayor. Si las marcas están delimitando un texto vacío, se puede utilizar esta abreviatura de aquí para representar esto de aquí, es decir, una cabecera vacía sería en este caso. Hay algunas marcas, pero muy pocas, que no necesitan marca de terminación y esas se pueden utilizar simplemente con la marca. Aquí tenemos estos ejemplos, como la marca Meta, por ejemplo, IMG, y además las marcas pueden tener atributos, como muestra este ejemplo de aquí. Meta es la marca que define los atributos de una página web y uno de sus atributos puede ser este de aquí, que indica un parámetro que es charset, el código de caracteres en el que está codificada esa página, al que se le asigna un valor que indica que está en el código UTF-8. El valor que se asigna a un atributo, a este parámetro que llevan las marcas, tiene que ir siempre delimitado entre comillas. Y por último, tenemos aquí los comentarios que deben ir delimitados entre estos caracteres al principio y estos caracteres al final, y que son simplemente informativos, pero no tienen ningún impacto en cómo se ve la página. El texto plano es, en el mundo de los ordenadores, el equivalente a lo que se generaba con las antiguas máquinas de escribir, que ya no existen. Estas generaban unas páginas con el texto tal y como lo vemos aquí. Tenían las letras en mayúscula y en minúscula, el espacio en blanco para separar palabras, la nueva línea para pasar de una línea a la siguiente, y todo eso se representaba con caracteres. Los primeros códigos de caracteres, como el ASCII, básicamente tenían la capacidad de representar este texto y por eso no podían representar las partes complejas que tiene un libro, por ejemplo, como los títulos con letras más grandes y en otros tipos de letra diferente, las secciones, las listas, las tablas, etcétera, etcétera. Existen dos formas de introducir esta información, con caracteres ocultos, como hace Microsoft Word, o añadiendo marcas, como hace HTML. Las marcas hacen básicamente lo mismo que hacían los antiguos cajistas o tipógrafos en el mundo editorial, que lo que hacían era marcar sobre lo que estaba escrito a máquina o lo que estaba escrito a mano, lo que era un título, lo que viene en cursiva, en negrita, lo que era una tabla, etcétera, etcétera, para que luego eso se formatease con caracteres especiales. Y esto mismo es lo que hace HTML. Aquí tenemos un primer ejemplo donde vemos el código HTML en esta parte de abajo y cómo nos muestra el navegador este código HTML en la parte de arriba. Vemos que el navegador lo muestra como un libro, el título en letras mayores con otra font, nos muestra algunas partes del texto enfatizadas y otras pues resaltadas en negrita, y eso lo hemos dicho todo a través de las marcas HTML. La primera marca indica que pertenece a la versión 5 del documento. Es una marca muy especial que ni siquiera es marca, es una especie de directiva. El documento va delimitado entre las marcas HTML, para decir que esto es un fichero, una página, un documento HTML, la cabecera entre las marcas head, y luego tenemos un título que no se ve, que es un título interno, y una propiedad con meta, que es charset, que indica que el código de caracteres es UTF-8, que es un código de caracteres con muchos miles de caracteres, que está internacionalizado y puede representar tanto ideogramas chinos como letras griegas, como incluso todo tipo de símbolos y emoticonos. La parte visible es el body, que es esto que vemos aquí arriba. Por eso H1 es el título de máximo nivel, H2 sería el de nivel inferior, y es con lo que hemos delimitado marcado, que es un título visible de nivel superior. Después viene el primer párrafo, que va delimitado por las marcas P, y los textos que queremos enfatizar en itálica o en cursiva los delimitamos con la marca M, y los que queremos delimitar en negrita con la marca B, de boldface, para resaltarlos más todavía. Lo mismo que aquí. Las letras que no podemos teclear, o los símbolos que no podemos teclear con el teclado, como los ideogramas chinos o las letras griegas,
Esos hay que meterlos en un editor de texto plano por cut and paste o con códigos especiales, como veremos en una. Los elementos HTML son de dos tipos, de tipo bloque o block, equivalentes a un párrafo y que ocupan todo el espacio horizontal en la visualización, y los elementos de tipo inline o de línea, que son componentes de un párrafo y que se muestran uno detrás de otro, digamos, para poder formar párrafos, sin la separación vertical que existe entre los párrafos. Las marcas pueden ser además de tipo semántico o genérico. Solo existen dos marcas genéricas, el bloque genérico, que se define con la marca div, y el elemento inline genérico, que se define con la marca span. Todas las demás son semánticas y tienen un significado muy claro respecto a lo que significan en la estructura del documento. Por ejemplo, que es un título de nivel 1, el título de nivel 2, un párrafo, está muy claro cuando nos referimos a un documento. La renderización tradicional o el aspecto visual que se ha dado tradicional a los elementos es el que hoy día se denomina flow y es el que está por defecto en la variable display, que es la variable que controla esto en CSS. En este aspecto visual, los bloques o los párrafos, que son equivalentes, se renderizan ocupando todo el espacio visual y los espacios en línea, en cambio, pues se van poniendo uno detrás de otro dentro de un párrafo para ir rellenando el contenido completo de un párrafo. Esto hoy día se puede modificar totalmente a través de CSS, a través de la variable display, pero que por defecto en los estilos del navegador pues lleva el valor flow, que es esta renderización que se ha hecho tradicionalmente en. Los hiperenlaces son esos textos clicables que nos hacen tan cómoda la navegación por Internet. Un hiperenlace se delimita con la marca A, que necesariamente lleva el atributo href, donde está el URL que identifica la página a la que queremos navegar. En este ejemplo tenemos tres hiperenlaces. El primero, que es este que vemos aquí, al hacer clic nos llevará al servidor de la Wikipedia. Hemos puesto un URL absoluto, indica que vamos a acceder con HTTPS al servidor de la Wikipedia y a la página donde se muestra lo que es un hiperlink, que en su wiki. Y por lo tanto pues nos mostrará esa página de la Wikipedia. Los URLs que se asignan a href pueden ser también de tipo relativo, como este de aquí, que solamente son una ruta relativa, que muestra una ruta relativa dentro del ordenador a partir del directorio que contiene este código de aquí. Del directorio contiene la página web en el mismo ordenador que ella. Sería este caso de aquí. Eso es muy cómodo porque normalmente se tienen una estructura de información en un directorio junto con sus subdirectorios, con todos sus recursos y las páginas para navegar por un contenido relacionado, y todo ese contenido lo podemos llevar a otro lugar en el sistema de ficheros de ese ordenador o incluso a otro ordenador en otro sistema de ficheros, y todos los enlaces relativos, como son a subdirectorios de ese directorio principal del repositorio de recursos, pues seguirán valiendo en cualquiera de estas posiciones. Y por último tenemos aquí un URL que es una dirección de mail-to, un destinatario de correo. Estos mail-to se utilizan también cuando se quieren generar correos fácilmente a partir de páginas web. Si nosotros ponemos este URL de aquí de tipo mail-to, al hacer clic en este enlace de aquí, en este enlace clicable, en este hiperenlace, no iremos a otra página web, sino que se nos desplegará el componedor de correos electrónicos, rellenando ya los campos que se conoce a partir de este URL, que son el destinatario y el campo subject, como lo hemos puesto aquí dentro de la. Este ejemplo ilustra tres elementos HTML muy comunes. Por eso hemos estructurado el documento con un título de nivel 1, seguido de tres títulos de nivel 2 para cada uno de estos elementos. Un título de nivel 2 nunca puede aparecer en una página HTML sin que exista antes uno de nivel 1, y así para todos los niveles inferiores. El primer elemento es la lista, que se delimita con la marca UL, porque es una lista no numerada, de unnumbered list, y los elementos se delimitan con la marca LI, que viene de list item. Como es una lista no numerada, pues se nos muestra así, es una lista itemizada donde aparece un punto delante de cada uno de los elementos de la lista. Si cambiásemos la marca UL por OL, de ordered list, nos aparecería un número, el número de orden en la lista de cada uno de los elementos.
Luego tenemos la tabla, que se delimita por las marcas table y a continuación se delimitan con la marca TR las filas, de TR viene de table row, y dentro de las filas tenemos los elementos. Los elementos pueden ser de dos tipos, pueden ser de tipo TH, que es Table Header, o TD, de Table Data. Table Header, en el estilo por defecto de los navegadores, se representa o se muestra en negrita y los datos se muestran con letra normal. Por eso esta tabla de aquí, básicamente que nos muestra estas cabeceras de aquí y estas cabeceras de aquí en negrita, luego representa los datos que tenemos para cada uno de estos elementos con letra normal. Y por último tenemos el bloque preformateado, que se delimita con la marca pre. Entre esas dos marcas, el texto plano que venga va a salir tal y como lo vemos con un editor de texto plano en la página HTML. Estos bloques preformateados son muy cómodos para cuando representamos programas, como aquí, donde el formateo no va a desaparecer, porque si no estuviese dentro de un bloque pre, digamos, JavaScript quitaría todos los blancos y todos los elementos y el formateo quedaría absolutamente. Este ejemplo muestra la estructura de bloques típica del contenido de una página web. Aquí tenemos solo el cuerpo, delimitado por las marcas body, de la página, donde tenemos un primer bloque header, donde está el título principal con nivel H1, el bloque de navegación, donde los enlaces de navegación son los elementos de la lista. Esto se hace así por recomendaciones de usabilidad. Y aquí llegamos al bloque principal, el bloque main, donde está el contenido principal de la página, y por último el footer. Estos son los 4 bloques típicos de una página. Muchos portales utilizan esta estructura como imagen de marca del portal y mantienen el bloque header, el bloque nav y el bloque footer exactamente igual para todas las páginas por las que uno va navegando dentro de ese portal, y solo cambian el contenido de la parte main. La parte main se estructura en artículos que se delimitan por la marca article para bloques de contenido diferentes, y dentro de los artículos pueden aparecer las secciones para diferenciar partes de ese artículo. El bloque main tiene dos contenidos temáticamente diferentes y por eso se han introducido dos artículos, uno para cada uno de estos contenidos. El segundo explica la estructura de bloques de la página y como necesita para el contenido los códigos de entidad, hemos introducido un primer artículo que explica lo que son los códigos de entidad. Los códigos de entidad sirven para representar caracteres que por alguna razón no pueden estar en la página. Por ejemplo, el menor y el mayor nunca pueden aparecer dentro del texto que se delimita con marcas HTML, porque si estuviesen, llevarían al navegador a hacer hipótesis erróneas sobre la estructura del documento. Y por eso siempre hay que representarlos con el código de identidad, tal y como representamos aquí, con el ampersand lt punto y coma o el ampersand gt punto y coma, que luego el navegador renderiza como el mayor y el menor, de forma que aquí los vemos correctamente, pero aquí los tenemos representados en el texto fuente en HTML como códigos de entidad. Además de utilizarse para representar el menor, el mayor y el ampersand, porque el ampersand es el código, el primer carácter con el que empiezan todos los códigos de entidad, por eso el ampersand nunca puede estar como tal dentro del texto HTML, siempre hay que representarlo a través de su código de entidad. Y además las comillas, el ampersand quote, punto y coma, solo puede representarse dentro de los valores que se asignan a un atributo utilizando también el código de entidad. Dentro del HTML sí puede estar, pero no dentro de los valores que se asignan, porque si no se tomaría como el terminador del valor que se asigna al atributo. Además de esto, en HTML se suele utilizar el código de entidad para representar caracteres que no podemos introducir por el teclado y pues de alguna forma por cut and paste pues no queremos introducirlos en ese momento. Entonces se puede utilizar su código de identidad utilizando un código numérico, tal como hacemos aquí para representar el euro. Se puede utilizar o el código textual, porque tiene un código textual. En este enlace de aquí se pueden ver la mayoría de los códigos textuales y numéricos de los caracteres más importantes, o si no, un código que puede estar en hexadecimal, como es aquí, en este que tenemos aquí, en el que como se representa este ideograma chino, o en decimal, como se representa aquí, para este emoticono, que pues se puede representar también con un carácter
Unicode, porque todos los caracteres Unicode se pueden representar por su código numérico con esta convención de aquí. Este último ejemplo ilustra cómo integrar contenidos multimedia en una página HTML. Los contenidos multimedia siempre están en recursos externos, en ficheros diferentes que la página HTML, y por eso hay que importarlos a través de su URL. Se utilizan estas cuatro marcas principalmente. La marca Object es la más genérica y permite importar cualquier objeto con toda su funcionalidad, incluso pasándole parámetros de entrada y manteniendo la interactividad y otros elementos. Aquí importamos una figura, estos círculos de Moivre, definidos o representados con SVG, que es el formato para imágenes vectoriales de la web. Es el que se debe utilizar siempre que se pueda porque escala perfectamente a grandes tamaños y a los más pequeños sin ninguna distorsión y además ocupa mucho menos normalmente que las imágenes por puntos. Luego tenemos el iframe, que se utiliza para crear un entorno de navegación seguro de páginas web. Es este cuadradito que hay aquí tan pequeño, que es el formato por defecto que le ha dado el navegador, donde hemos traído la página de Bootstrap, que es una librería muy popular para hacer páginas responsive para móviles. Y aquí lo que tenemos es un marco de navegación seguro donde podamos hacer scroll, podemos hacer clic y navegar por esa web sin ningún problema, manteniendo el resto de la página inalterada. Aquí tenemos la marca Image, que permite importar imágenes. SVG se podría haber importado y se habría visto también, aunque a veces da unos pequeños defectos si tiene funcionalidad que no se soporta bien en Image, porque por ejemplo la interactividad no la soporta. Y aquí con Image y con este enlace en el atributo source importamos este caballito de aquí del repositorio de la Wikimedia, que tiene unas imágenes muy interesantes y muy bonitas normalmente para hacer ilustraciones de este tipo. Y por último tenemos aquí la marca vídeo para mostrar vídeos como este de aquí, donde tenemos atributos para definir qué controles queremos que existan del player y otros elementos, así como unas marcas especializadas, unos elementos especializados para identificar fuentes de vídeo en diferentes formatos, porque en el mundo del web todavía existe una pequeña guerra de codificadores, unos son apoyados por unas empresas y otros por otras, y a veces se necesita utilizar más de un formato para que una película pueda verse en varios navegadores.